Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo este día 1 de agosto del año 2025 en este escenario jurídica Sandra Yaya. Bueno, el día de hoy empezó el proceso de expresar la condena, la pena de Álvaro Uribe Vélez a través de la juez 44 desde las 2 de la tarde en adelante. Y varios canales de YouTube, como entre ellos Dementes Noticias, lo transmitió. Y la condena se estableció para Álvaro Uribe Vélez, condenado 12 años de prisión. Esto significa 144 meses, equivalente a 12 años de prisión. Prisión domiciliaria. Bueno, la primera pregunta que surge para los colombianos es, ¿en esa prisión domiciliaria solamente estará Uribe o también en esa prisión van a estar los hijos Tomás, Jerónimo, los hijos de Tomás, los hijos de Jerónimo, la esposa de Jerónimo, la esposa de Tomás, la esposa de Uribe, Lina Moreno, la, las nueras, las suegras, las consuegras, los primos, las primas, los tíos, los tías, etcétera, etcétera? Yo creo que no, ¿no? O sea, creo que la hacienda del Ubermo la han establecido como la cárcel. El Ubérrimo hoy es la cárcel de Uribe. Durante 12 años será la cárcel de Uribe. Esto y más la multa millonaria que le impusieron, 2.420.5 salarios mínimos legales vigentes. Esto es equivalente en pesos colombianos, vamos a hablar pesos colombianos, en pesos colombianos exactamente son 3.445.581.750 pesos moneda corriente, pesos colombianos. Es lo que le han impuesto como multa al señor Álvaro Uribe Vélez, que tiene que pagar, aparte de su condena, por soborno en actuación penal y fraude procesal. ¿Quién iba a pensar que este es el primer expresidente de la historia contemporánea que recibe una condena de este tipo por estos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal? Único en la historia de Colombia. Único en la historia de Colombia. Aparte de eso, el señor Uribe me imagino que tendrá que utilizar un mecanismo en uno de sus tobillos, un mecanismo especial que les colocan a los reos, a los condenados cuando tienen cárcel domiciliaria, pues obviamente para que no se vayan a escapar, ¿no? Porque pues una cosa es que le ponen la casa como cárcel, pero ay carambas, y si se va, se pierde, se fuga, se va para otro país o para otro planeta, pues no, le van a poner su aparatico especial como se lo pusieron a Bolsonaro. Yo me imagino después de esto las reacciones que van a saltar en picada y como en dominó de todos esos sitios y de todos esos amigazos que tiene Álvaro Uribe Vélez, con los que alguna vez fue socio, con los que alguna vez cruzó uno que otro negocio y ahí cuánta plata no dejó. Yo creo que por el dinero no creo que el señor se tiene que quejar. Por el dinero no creo que el señor se queje porque él tiene muchísima, muchísima, muchísima plata. Creo que tiene, yo creo que unas 10 veces lo que le están aquí pidiendo. Yo creo, o si le digo más, porque me imagino que en el ubérrimo debe de tener una gran bóveda, así como en los tiempos de los emperadores, debió haber construido una gran bóveda subterránea donde guarda miles y miles y miles de pesos, producto de todos sus negocios ilícitos que hizo durante más de 20 años. Esto que le sucede al señor Uribe no es ninguna instrumentalización, ni es persecución política como lo quieren pintar los sectores políticos de la derecha
y del uribismo, que obviamente todos ellos están en este momento en un solo pensar. Esto tiene que ir a segunda instancia ante los tribunales y no sé qué, pero los tribunales, ¿qué pueden hacer? Si los tribunales ya recogen algo de primera instancia, una segunda instancia es como decir que aparezca un milagro, algo raro, para poder voltear la cosa, pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque a partir de esta condena no se nos agarraron y nos sorprenda para nada que de a partir de esta condena la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía le van a poner una, mejor dicho, una tremenda y es investigaciones de paramilitarismo, investigaciones de las masacres, investigaciones más profundas donde ya ellos no pueden meter la mano, donde ellos ya no pueden ingerir, donde ellos ya no pueden intervenir. Nada de eso pueden hacer. ¿Por qué? Porque el líder principal está en la cárcel. Y mientras el líder principal está en la cárcel, pues desde la cárcel no puede delinquir. ¿O sí? No, bueno, esperemos que no. Pero la cuestión es que yo creo que hoy un resto de colombianos se siente feliz, contento, porque finalmente la justicia en este país brilló, constante y sonante. Pienso que hoy la justicia brilló tanto que muchas madres que perdieron sus pobres hijos en ese tiempo de la gobernanza paramilitar de Álvaro Uribe Vélez, empezando por el bloque Metro, empezando por los 12 apóstoles que manejaba Santiago Uribe y obviamente Álvaro Uribe Vélez, porque eso no, eso que, ay, todo lo hicieron a mis espaldas, eso es una mentira. Además, recuerden algo que a Peñate, Andrés Peñate, el socio de Álvaro Uribe Vélez, el que era director del DAS, a él también le pegaron una condena impresionante, porque inclusive en esa condena sale como víctima el presidente Gustavo Petro y también está como víctima Iván Cepeda Castro. O sea, hay personalidades que en esa época los chuzaron terriblemente y aún así tan cínicos que hoy salen a decir que ellos nunca hicieron eso. Pero mire cómo es la vida de curiosa. La señora Paloma Valencia hoy, en este tiempo, 2025, le pide a Estados Unidos que chusen a Petro y a Cepeda. Pero más cinismo hay en parte de ellos es que el señor Tomás Uribe Moreno, hijo de Álvaro Uribe Vélez, salga a decirle a Estados Unidos que necesita para allá una extradición para extraditar al presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, y a Iván Cepeda Castro. Hágame favor. O sea, ¿hasta dónde llega la locura de esa gente producto de su propia tragedia? Porque esta tragedia que ellos tienen hoy no es una tragedia que vino fortuitamente en esta vida, no, se la ganaron por el berraco karma. Así como existe un dharma, así también existe un karma. Y el karma no perdona. Los tantos muertos que se llevaron, no perdona. Los tantos muertos que se llevaron retumban en sus tumbas como diciendo, pronto, 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 justicia, justicia, justicia. Y así. Entonces, esto fue lo que pasó hoy. Entonces, 3.700, 3.700, perdón, 3.445.000.581.750 pesos. Hágame el favor. Pero bueno, como lo digo, el señor Álvaro Uribe Vélez tiene buen dinero, buena plata, hombre, tienen tanto dinero, ¿de qué se quejarán? Mire, tanto es el dinero que esa gente tiene que en Bogotá son dueños de varios centros comerciales. Tienen tanto dinero que Guatapé, que es por allá, creo que es en Antioquia, es un sitio que se parece como a una pequeña Suiza, parece que parte de todo eso es de ellos. El ubérrimo, que tiene más o menos póngale, unas 1.300 hectáreas tal vez, no me imagino qué más, 1.300 hectáreas, ¿cuánto no vale el ubérrimo? Pero lo más impactante es cuántos secretos hay en el ubérrimo, cuántos secretos hay en el ubérrimo. Ahora, ¿cuántos secretos tiene Álvaro Uribe Vélez y en qué momento de su vida los empezará a revelar?
Tal vez cuando se empieza a sentir solo, abandonado, olvidado, entonces ahí sí va a abrir la puerta de la caja de Pandora y empezará a decir todos los secretos que tiene en su mente y todo lo que en su vida ha hecho. Alguna vez lo dirá. Yo pienso que alguna vez lo dirá, porque así Dios lo quiere, porque hecho está, que así será. Entonces, hoy se vio también otra cosa muy tremenda en esto y es la expresión del abogado de la defensa de Álvaro Uribe Vélez, el señor Jaime Granados, la forma tan déspota como se lanza, ¿no? O sea, no respeta, él no respeta. Pero bien, escuchemos un ratico al señor Álvaro Uribe Vélez en esta pequeña intervención. Me meto en este video de Mentes Noticias exactamente en el minuto, bueno, no es minuto porque todavía eso está en vivo. Esto lleva hace como 3 horas, pero más o menos por aquí, por aquí, por aquí. Vamos por aquí en este punto. Ahí, vamos a mirar, vamos desde aquí, desde este punto, a escuchar lo que él dijo. Escuchemos. Muchos emprendedores empiezan un negocio para sentirse libres, pero lo que pasa es que terminan siendo el empleado. Honorables magistrados, en mi condición de condenado por esta sentencia, sustento muy respetuosamente ante ustedes el recurso de apelación, ya que hice mi propia defensa material. Este recurso, esta sustentación de ninguna manera intenta reemplazar la sustentación por escrito que harán mis abogados dentro del término que les ha sido concedido por la ley y la ampliación en el día de hoy. Debo decir que al pedir a ustedes, honorables magistrados, que se revoque en su totalidad esta sentencia que me afecta, tengo, antes que expresar unos argumentos de fondo, que hacer unas anotaciones sobre lo que ha ocurrido hoy. Una sentencia de más de 1100 páginas, cuyo sentido se conoció el lunes, que llegó a las partes, yo la recibí alrededor de las 11 de la mañana. Hemos tenido mínimo tiempo para mirarla. Lo único que alcancé fue a observar por la vía de la brújula digital que algunos temas que yo voy a referir no estuvieran en contravía de la sentencia. Y me preocupa ese término tan corto de ampliación que ha dado quien ha presidido este juicio, la señora juez. Se han dado argumentos. Se ha dicho que el equipo de defensa ha estado integrado por varios abogados. Por fortuna hemos tenido la suerte de contar con abogados de la mayor reputación, el doctor Granados, el doctor Lombán, muy jóvenes como el doctor Juan Felipe Amaya, Franklin Guevara, el doctor Barraza. Pero miremos también la fiscalía, que hoy ha dicho que tenemos muchos abogados, no ha llegado sola a este juicio. Siempre estuvo acompañada por fiscales auxiliares y por mucho personal auxiliar de la fiscalía. Y el juzgado tampoco ha estado sola. Quien preside este juicio ha tenido el acompañamiento de las personas que integran la planta del juzgado. Y además, para tener toda la dedicación,
hasta donde ha sido comunicado, lo relevaron de avanzar en otros temas. Las víctimas han tenido al ministro de Justicia, 3 abogados, sus suplentes, y al senador más importante del gobierno Petro. Aquí se pidió una ampliación solamente con el propósito de poder examinar una sentencia de más de 1.100 páginas que ha desgastado enormemente a la Administración de Justicia, a la cual han apelado solamente para poder destruir una voz de la oposición democrática. Y referido a lo de hoy, honorables magistrados, tengo que comunicar a ustedes y a las autoridades competentes que se ha tratado a mis hijos de falto de gallardía. Ni mi señora ni mis hijos a lo largo de este proceso han tenido un solo comentario irrespetuoso sobre quien lo ha presidido, la señora juez. Yo tampoco, ni en el juicio, ni en mis redes, en las cuales soy muy activo, he pronunciado tampoco escrito algo que irrespete a la señora juez. Y entonces intentó decir que era que mis hijos habían filtrado la sentencia. Es un proceso lleno de filtraciones, desde que empezó en la Corte Suprema de Justicia. Y entonces a ellos les llega la noticia que condenan a su papá, que ha procurado darles buen ejemplo a 12 años. Por supuesto, ellos se preocupan. Pero la señora juez tampoco verificó de dónde procedía esa información. Aquí la escuchamos decir que se lo había informado prensa de Palo Quemado. Yo creo que aquí ha faltado más investigación, de la que me voy a quejar, que es una de las causas por las cuales ha predominado la política sobre el derecho para condenarme. Ha faltado más investigación. Miren esto. No me había llegado la sentencia. Ya los periodistas me estaban llamando que cuál era mi reacción porque me habían condenado a 12 años. Les dije, yo no me he referido al tema en público. Voy a esperar la sentencia, voy a hablar con mis abogados. Y esta tarde, al asumir la argumentación, la sustentación del recurso de apelación sobre la parte material de la defensa que yo le he llevado, voy a decir lo que debo decir. Esto de tratar a mi familia de falta de gallardía, sin detenerse a examinar la gallardía y la prudencia de mi señora, que me acompañó en el juzgado con toda lealtad por la justicia durante los 4 días, a lo largo de los cuales di mi testimonio. Renuncié al derecho de guardar silencio. Fui el primero exponiéndome a que los otros testigos que seguían pudieran rectificarme y ninguno lo hizo. Pero además allá estuvo mi señora acompañándome. No durante los 2 días y medio que dijo hoy la señora juez, acompañándome durante un día y el siguiente hasta las 3 de la tarde, cuando referí las palabras que correspondían a mi defensa material. Y ella lo hizo con la prudencia que la caracteriza. Mis hijos son críticos del gobierno. Son críticos de que se utilice la justicia para hacer política, pero han sido respetuosos de la señora juez como lo he sido yo. Eso de decir que a mi familia le ha faltado gallardía, que a mis hijos les ha faltado gallardía, es una acusación muy grave, sobre todo cuando la misma señora juez ha dicho que hay que proteger que esto derive en violencia. Eso es un señalamiento para que se proceda violentamente contra mis hijos. Pero a mí no me extraña. En muchas ocasiones a lo largo de este juicio
La señora. En las últimas horas se escucha que Tomás Uribe Moreno, ha solicitado marchas de los uribistas para salir a las calles a defender la honorabilidad del señor Álvaro Uribe Vélez. Me imagino que también estará buscando vías para conseguir ayuda por parte de los Estados Unidos, para que Estados Unidos, a través del secretario Marco Rubio y congresistas como María Elvira Salazar y como Balarte y Jiménez, ingieran en este país, interferir en este país, en lo que es la justicia colombiana. También buscaron a un exministro de justicia que le apunte para esas cosas. Yo me pregunto, cuando estas investigaciones sean más profundas, porque dice Uribe que hay que investigar profundamente, por supuesto que se va a investigar profundamente. Es que el problema de antes de no poder investigar profundamente era porque como él estaba libre, pues aquel que intentaba investigar después aparecía muerto y sin explicaciones algunas, o peor, aparecían por allá en otro país y se pregunta uno, ¿y pero por qué se fueron para otro país? Pues porque que salieron en exilio. ¿Por qué? Porque los intimidan, los persiguen, los amenazan, los perfilan, los desprestigian, los desacreditan, los deslegitiman, los intimidan, los estigmatizan. Bueno, todos estos sinónimos, porque todo eso es un producto de algo muy grande y se llama modus operandi, porque es la manera como actúa el uribismo. Y esto no es el uribismo nomás, es el Centro Democrático y pues todos ellos, obviamente, y digamos con partes de la derecha de este país, es templadísimo. O sea, definitivamente, yo no sé cómo antes ha sobrevivido el presidente Gustavo Petro cuando denunció la parapolítica. Y recordemos que la mitad del Congreso se fue para la cárcel. Pero surgieron los herederos de la parapolítica. Y uno de esos herederos de la parapolítica hoy está también atacando al presidente Gustavo Petro, como es la señora Lina María Garrido. Y no solo eso, sino en el periodismo, Darcy Quinn también. Eso mejor dicho, hay harto. Péguese en una lectura impresionante de los libros que ha hecho el señor Alfredo Serrano, que es uno de los grandes escritores de la literatura de la realidad colombiana. Los libros que hizo Iván Cepeda Castro y Alirio Uribe, por las sendas del ubérrimo, Los jinetes de la cocaína, que eso también es otro libro, Los 12 apóstoles, ese es otro libro, Aquí no ha habido ningún muerto, ese es otro libro, Las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, otro libro. No, definitivamente lo que estamos es llenos de muchos libros que se han suministrado para documentar la historia de Colombia, el conflicto armado en Colombia, que viene presentándose por lo menos hace más de medio siglo. Nosotros tuvimos medio siglo de un régimen totalitarista, autoritarista, casi que de una dictadura, pero la dictadura estaba disfrazada de democracia que no nos dejaba ver. Si ustedes recuerdan algo importante en esta vida es, ¿qué hacían los colombianos antes? Nos mantenían muy supremamente ocupados desde la televisión, poniéndonos una cantidad de novelas, telenovelas, realities de toda cosa, los tours de Francia, los partidos de fútbol, todas esas cosas. ¿Y con qué fines lo hacían? Mientras el colombiano esté ahogado en ese mundo como una burbuja, mientras estén dopados de todo eso, no se van a enterar ni un milímetro del otro lado qué está pasando. Mientras tanto, del otro lado,
robaban el dinero del erario público. Como lo dijo alguna vez Galán, esto es un botín que se roban a pedazos. La salud, ¿cuánta plata de la salud no se han robado? 100 billones de pesos, que lo dijo el presidente Gustavo Petro en uno de sus consejos de ministros. Entonces, viene este señor y sale hoy a fungir de víctima, a decir que lo de él es una persecución política, que le obstruyen el paso de la política para que en las elecciones del 2026 él no pueda ser vicepresidente de la República de Colombia y el señor presidente de la República de Colombia, Abelardo Lasprilla, porque, si no nos unimos, ellos nos destripan. Dice así el señor Abelardo Lasprilla. Va a ir contra toda izquierda y la eliminará, la destripará, porque así son las palabras que dijo el señor Abelardo de la Estrella. Y aquí no está fomentando un odio, sino las realidades. Pero esas realidades nos ponen en aviso y en alerta de que, ¡ay, caramba, tenemos que hacer algo! Lo único que sabemos es que para que este país progrese, se necesita obligatoriamente que el Congreso sea un Congreso donde existan honorables padres de la patria, que de verdad quieran trabajar para el pueblo colombiano. Entonces, el señor Uribe aquí se descarga impresionantemente contra la juez 44, Sandra Liliana Heredia Arada. Y bueno, vamos a escucharlo otro poquito más. ¿Qué más dice? La juez se refirió con animosidad a mi defensa. A mí también. Aquí no hubo respeto por nosotros. En ocasiones hubo controles, pero aquí no hubo respeto ni por mi defensa ni por mí. Yo entiendo mi condición primero de acusado, ahora de condenado, pero es que aún los condenados tenemos toda la posibilidad de que nos protejan los derechos humanos. Aquí nos trataron como X, sin considerar que somos seres humanos. Y uno de los temas por los cuales se tuvo que acudir a las instancias superiores fue justamente por la animosidad, por el desvío temperamental de la señora juez contra mi defensa, que llevó a mi defensa a que tuvieran que recusar. Esos desvíos temperamentales, esas intemperancias contra la defensa, contra mi familia, contra mí, muestran que aquí hubo sesgo. Y eso lo tiene que considerar la justicia nacional, los órganos competentes y la justicia internacional. Se ha dicho esta tarde, para justificar la violación del principio de publicidad, que aquí han aplicado varios principios. El de concentración, que le permitió a la señora juez dedicarse exclusivamente a este proceso. Que uno no entiende entonces por qué también se quejan. Que deberíamos quejarnos es de quienes utilizaron la justicia para acudir a sus opositores políticos. Aquí no tendríamos que acusar, que quejarnos. Hay otro punto muy importante que también se dice acá, y es que la juez en su fallo y en su resultado final, digamos, de la condena, para evitar que se fugue del país debido a su reconocimiento internacional, estableció inmediatamente ordenar privación inmediata de la libertad. Es decir, ya prácticamente él queda en la cárcel. Está en su casita y ya se quedó en la casita, ya no vuelve a salir de esa casita hasta dentro de 12 años. Todo lo que tenga que hacer lo hará dentro de su casa, dentro del ubérrimo. Ya no volverá a verse el señor Uribe por allá visitando Cúcuta y tratando de generar avisperos por ahí. Ya no se irá a Medellín por allá a buscar que de pronto le termine pasando algo grave, porque la gente no perdona.
Ya no tendrá que estar en ninguna de esas partes, ni en las asociaciones, ni en las convenciones, ni en sitios especiales, dictando cátedras, dando conferencias, diciendo aquí, diciendo allá que son salvadores y que van a salvar la democracia de este país. Ya no, porque el señor ya lo dijo la juez, ordena privación inmediata de la libertad de Álvaro Uribe. Sigamos escuchando un poquito más de esto. El trabajo que está implicado, que al juzgado, que a la fiscalía, que a la procuraduría, que a mi defensa. Pues bien, ha dicho, yo creo que se ha violado el principio de publicidad. Se ha violado y hay menos razones para haberlo violado cuando el juzgado ha aplicado el principio de concentración. Esto es, ciudadanos, yo también, a pesar de mi edad y de haberme graduado en una universidad que quiero mucho, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, pregunté también. Bueno, otro punto también que se ve aquí en las redes sociales es lo siguiente. Lo que ha hecho Tomás Uribe, pues como ya lo dijo, falta de gallardía. Lo que ha hecho Tomás Uribe se va a tomar bastante en atención porque la juez lo denunciará por ataques que está generando desde ya. Entonces, el señor Tomás Uribe parece que también quiere acompañar al papá, parece. Entonces, tremendo. O sea, todo esto es una tragedia del uribismo. Todo esto es una tragedia del uribismo. Y de hecho, se desencadena después de esa tragedia una serie de mentes locas, de una cantidad de acciones ridículas, sin peso, sin absolutamente ningún argumento. Como por ejemplo, el que se sonó por ahí en el día de ayer, diciendo Tomás Uribe que iba a pedir a Estados Unidos que extraditaran a Gustavo Petro. ¿Por qué? Lo van a extraditar porque le entregó más de 600,000 hectáreas al campesinado de Colombia para que pueda trabajar, porque tenía que restituir, sobre todo, restituirles la tierra después de toda la violencia que generaron contra ellos, los mismos de siempre. El gobierno de Uribe generó mucha violencia contra el campesinado de Colombia. El gobierno de Duque igualmente. El gobierno de Andrés Pastrana ni siquiera todo eso. Entonces, de alguna manera, tenían que pagar dándole tierra a los campesinos para que puedan salir adelante. Eso lo hizo Gustavo Petro. Aparte de eso, Gustavo Petro cada día lleva mejor que nunca a Colombia en el turismo, en el café. Cada día que pasa estamos mejor en Colombia porque hasta el desempleo ya de 9 quedó en 8.2%. Cada día estamos tan bien que ya la inflación, que antes estaba en 12, cuando Duque, ahora está en 4.8. Tanto mejoró en Colombia todo que hasta los extraditables, hoy son más de 2.800 extraditables que se han ido para pagar sus condenas en Estados Unidos o en otros países donde son requeridos. Tanto es así que se han incautado severamente casi 3,000 toneladas del polvito blanco, cuando eso nunca pasaba en los otros gobiernos. Entonces, por esas cosas van a extraditar al presidente Gustavo Petro porque simplemente ha hecho un excelente gobierno en Colombia. Pues le cuento al señor Tomás Uribe Moreno que hay miles de colombianos y colombianas que están aquí listos para defender al presidente que pusimos por voto popular, porque este presidente que está gobernando actualmente Colombia es el presidente del pueblo colombiano, no es el presidente de los paramilitares, no es el presidente de los banqueros, no es el presidente de los empresarios billonarios, no es ese presidente, es el presidente del pueblo colombiano, que en totalidad como pueblo colombiano somos casi cerca de 50 millones de habitantes. Entonces, eso debe tener algo significativo, ¿no? Algo muy significativo. Vamos a seguir escuchando un poquito a Uribe. ¿En qué consiste el principio de concentración? Es concentrar todo el tiempo del juzgado en un tema, como aquí se hizo. El juzgado
hubo la posibilidad. Impulsa tu futuro en la era digital. No ha habido reciprocidad. Una sentencia de 1.100 y pico de páginas. Pero convertida en un discurso político, simplemente para sustentar una condena. Esa sentencia, honorables magistrados, con el principio de concentración, tuvo todo el tiempo para producir. Pero le queda muy difícil a mi defensa técnica en 7 días hábiles poder preparar debidamente la defensa, la sustentación técnica del recurso de apelación. Ha dicho la señora juez, para justificar la violación del principio de publicidad, que a este condenado que le habla hoy, a la justicia y a los colombianos y a la comunidad internacional, porque hacemos parte de una comunidad internacional democrática, que nos oponemos a los regímenes autoritarios que absorben la justicia a las buenas o a las malas. Se ha dicho que este condenado todavía tiene presunción de inocencia porque el fallo no está ejecutoriado. Y que entonces, como a este condenado, todavía le asiste el favor de la presunción de inocencia. No se podía avanzar en la publicidad del fallo porque afectarían la honra de este condenado. Por Dios, honorables magistrados, ¿qué más afectación de mi honra que ese discurso político que juzgó mi responsabilidad, mi carrera pública, mi temperamento, mi personalidad el pasado lunes? La afectación a mi honra ha tenido muchas etapas. Hay algo que dice Álvaro Uribe, bueno, que él va a presentar revocatoria, que él todavía asume presunción de inocencia. Pero también Revista Semana, que prontamente va a ser demandada por lo que le hizo a la juez, hacer perfilamientos a la juez, seguirla y amedrantarla y amenazarla y, mejor dicho, ponerla en peligro, ¿no? Eso ya está en curso. Pero dice Revista Semana en uno de sus titulares de política, dice, líderes del Centro Democrático irán a Estados Unidos y Europa para reclamar garantías por el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe. Carambas. Y entre esos líderes está quienes, está Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, está Paola Alguir, está Andrés Guerra, hasta el Miguel Uribe. Yo me pregunto, bueno, al fin, ¿qué? ¿Van a ser padres de la patria o se van a dedicar el resto de sus días a defender lo indefendible? A defender lo que ya no tiene manera de cuadrar. Bueno, así es la vida, ¿no? Pero eso es lo que está pasando en este momento. La del lunes. Y vimos cómo sonrieron y cruzaron sonrisas el despacho y la fiscalía. La del lunes fue una afectación de la honra que ante tanto público quizá pocos colombianos hayan sufrido. Decir que se violó el principio de publicidad para no afectar mi honra, es otro sofisma. Mi honra ya estaba profundamente afectada. Y me niegan el derecho a permanecer en libertad. Y una de las razones para negarme el derecho a permanecer en libertad es que es para evitar violencia. Por favor, yo en el ejercicio de libertad recorro el país, atiendo foros, hablo con franqueza lo que mi corazón siente sobre Colombia. Doy las razones de oposición a este gobierno, pero jamás, jamás mi partido, los afines, mis compañeros dirigentes de la política han sido incitadores de la violencia. Eso es señalarnos de incitadores de la violencia. Como hoy se justificó para permanecer en libertad, tiene a Miguel Uribe al borde de la muerte.
luchando por Señor Uribe, discúlpeme, se le dañó la conexión. Lo estamos escuchando muy entrecortado, señor Uribe. para afectarme. Presidente, no está congelada la imagen, muy lenta. Este punto que yo observé me pareció un tanto gracioso, porque es que, a ver, si a uno le pasa habitualmente que cuando uno está hablando por el micrófono, como uno segrega saliva, entonces expulsa saliva, y de toda esa saliva que uno expulsa cuando uno grita, cuando uno está así todo iracundo, seguramente pizquitas de eso le cayeron al micrófono y por eso ahí le está pasando que se le está dañando la transmisión. Entonces tremendo, pero ni modo, ya quedó en la cárcel, o sea, ya el señor está condenado, digamos que ya en su casa podemos decir que está capturado, porque prontamente ya vendrán los detalles ya netamente judiciales, concertar ya la captura como tal. El señor Uribe ya está en la cárcel, no se puede ir, no puede huir, no puede fugarse de ninguna manera. A ver, yo creo que su familia ya le toca que viva en otro lado, porque no creo que va a vivir en la cárcel del señor Uribe, ¿o sí? Bueno, la verdad, hay muchas cosas aquí, pero lo único que nosotros sabemos es que muchas madres de los falsos positivos, las madres de Soacha que tanto han sufrido por la pérdida de sus hijos, en qué forma tan triste y tan terrible, hoy pueden sentir un poquito de alivio porque el culpable de esas tragedias ya pues por lo menos está pagando cárcel. Bueno, amigos, amigas, yo creo que hasta aquí termina este video. Pues el que lo quiera ver, solamente remítase a Dementes Noticias y allá pueden ver todo el resto del video desde el principio hasta el final. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.